Vamos a grabar una clase más y de tu canal de YouTube, plat.online. Y hoy vamos a ver los textos de Nietzsche. Nos vamos a centrar únicamente en la explicación, el comentario de los problemas y las ideas más importantes de esos textos que tenemos que comentar. Y hoy vamos a empezar con los textos del primer libro de Nietzsche, que entra como obligatorio para la prueba de selectividad, que es la aurora. De manera que vamos a empezar pues leyendo el texto de Nietzsche y luego veremos la explicación correspondiente. Bueno, hay que decir que yo he agrupado los textos por problemas, porque es verdad que hasta ahora no hemos atendido mucho al problema, no igual el problema del que trata el texto que las ideas concretas en relación a ese problema. Y aquí en este texto de la aurora hay dos grandes problemas. El primero es el problema de la verdad y el segundo el problema del conocimiento. Y empezamos por el problema de la verdad. Vamos a ver texto por texto y el comentario de cada uno de esos textos que vamos a ir leyendo. Bueno, como siempre Nietzsche en el parágrafo que aparecen numerados, como veis ahí, pues siempre le da un título a cada uno de sus aforismos. Unos son más largos, otros más cortos. El primero que vamos a leer se llama ¿Qué es la verdad? Y dice lo siguiente: ¿quién no ha asentido a la conclusión que gustan de hacer los creyentes? La ciencia no puede ser verdadera porque niega a Dios. Por consiguiente, no procede de Dios, lo que equivale a decir que no es verdadera porque Dios es la verdad. El error aquí no está en la conclusión, sino en la presuposición. Fijaros que ahí subraya el no. Y si Dios no fuera la verdad, y luego pregunta, dice Nietzsche, ¿y si Dios no fuera la verdad y estuviera demostrado que es así? ¿Y si Él no fuera más que la vanidad, el ansia de poder, la impaciencia, el miedo, la ilusión embriagada y aterrorizada de los hombres? ¿Vale? Este es el primer aforismo de Nietzsche. Bueno, vamos a ver entonces cómo podríamos comentarlo. Bueno, en el texto 93, a la hora de explicarlo, lo vamos a ir numerando. En este texto que hemos leído, que es el 93, pues Nietzsche en realidad está criticando a los cristianos o los creyentes en general. Digo cristianos porque era la forma de creencia pues generalizada en el mundo occidental y la que básicamente ataca a Nietzsche, ¿no? El cristianismo. Y lo ataca por la conclusión a la que llega, porque niega la verdad de la ciencia. Y el argumento que él intenta explicar por lo que los creyentes llegan a la conclusión de que la ciencia no es verdadera, pues se podría organizar como una especie de silogismo, un argumento o un argumento silogístico, que como sabéis consta de dos premisas y a partir de esas dos premisas se llega a una conclusión. La premisa primera nos diría Dios es la verdad, la premisa 2, la ciencia niega a Dios, por tanto la conclusión que se extrae de esas dos premisas es que la ciencia no es verdadera. Ahora bien, aquí Nietzsche le plantea una cuestión, una duda muy importante a los creyentes, y es la siguiente: ¿y si fuera falsa la primera premisa? La premisa de que Dios es la verdad. Y el error estuviera precisamente en presuponer, en esa presuposición, de que la verdad está en Dios y Dios es la verdad, ¿no? Pues evidentemente, si eso es así, pues no se podría llegar a la conclusión de que la ciencia no es verdadera, ¿no? Y esta es la duda que plantea Nietzsche. ¿Y si fuera falsa esa primera premisa? Porque para él Dios es en realidad un concepto vacío que no se corresponde con un ser real. Y eso lo expresa la célebre frase de que Dios ha muerto, es decir, que es un concepto que no se corresponde con un ser real que dé sentido a nuestra vida y al mundo en general, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es en realidad el concepto de Dios? ¿Qué se esconde detrás de ese concepto? Pues para él, detrás del concepto de Dios solo existe la vanidad, es decir, la soberbia, representada en ese ser supremo que de alguna manera es infinitamente superior a todos los demás, en la propia vanidad del ser humano proyectada en el concepto de Dios,
Pero también el deseo de dominar, él habla de una ansia de poder, el deseo de dominar a otros hombres precisamente mediante el miedo o el terror que provoca esa ilusión de Dios, ¿no? Y eso es lo que se escondería detrás del concepto de Dios. Muy bien, pues eso sería la relación al primer texto. Vamos a pasar al segundo, que se titula ¿Para quién existe la verdad? Seguimos con el tema de la verdad, como veis, y vamos a ver qué nos plantea este otro texto. Como veis, continúa en la página siguiente porque es un texto un poquito más largo. ¿Para quién existe la verdad? Se llama el título del texto. Hasta el momento han sido los errores los poderes más consoladores. Ahora esperamos el mismo efecto de las verdades reconocidas, pero la espera se va haciendo un poco larga. ¿Cómo? ¿Qué pasaría si las verdades no fueran capaces de prestar este servicio, de consolar? ¿Sería acaso esto una objeción contra las verdades? ¿Qué tienen estas en común con el estado de sufrimiento enfermizo y afligido de ciertos hombres para que se les pueda exigir que sean precisamente útiles a estos? En realidad, no supone una objeción contra la verdad de una planta demostrar que no sirve en absoluto para curar a los enfermos. Pero antaño era una convicción la idea de que el hombre era el fin de la naturaleza, hasta el punto de aceptar sin más que el conocimiento no podía revelarnos nada que no fuera útil y curativo para el hombre. Si no podía, no estaba permitido en absoluto que existieran otras cosas. Y continúa, pasamos a la siguiente diapositiva. Tal vez se pueda deducir de esto la tesis de que la verdad como totalidad armónica no existe más que para las almas o para almas al mismo tiempo fuertes y desinteresadas, alegres y pacíficas, como era la de Aristóteles. Precisamente por ser estas almas las únicas que estarían en condiciones de buscar la verdad, puesto que los demás solo buscan remedios curativos para ellos mismos. Estos, por muy orgullosos que estén sobre su inteligencia y su libertad, en realidad no buscan la verdad. De aquí se deduce el que estos sientan tan poca alegría por la ciencia y que le reprochen su frialdad, su sequedad y su inhumanidad. Del mismo modo enjuician los enfermos los juegos que realizan los sanos. Fijaros en esta comparación. Los dioses griegos tampoco sabían cómo consolar. Cuando finalmente la totalidad de los hombres griegos acabaron cayendo enfermos, sus dioses alcanzaron el ocaso. Este texto es mucho más largo, ¿vale? Y requiere una explicación un poquito más detallada. Bueno, pues el texto este, que es el texto 424, en este texto, cuando Nietzsche está hablando de los errores, en realidad se está refiriendo a las supuestas verdades de la metafísica, es decir, la existencia de Dios y de un más allá. Esto ya en sí mismo para Nietzsche sería un error, ¿no? Y estas verdades, ponemos verdades entre comillas, porque en realidad son errores, dichas verdades nos consuelan, son errores o pseudo verdades que nos consuelan, tienen un poder consolador porque nos consuelan del miedo a la muerte. Pero aquí Nietzsche precisamente critica su antropocentrismo, es decir, que es una verdad, el antropocentrismo sería la idea de que algo es verdadero o algo es verdad porque es útil o curativo para el hombre. Por tanto, la existencia de Dios y la existencia del más allá serían verdades en este sentido, desde este punto de vista antropocéntrico, es decir, desde el punto de vista del ser humano, visto la verdad solamente en cuanto que beneficia al ser humano, si esa verdad pues sirve de consuelo, sirve de cura pues para el ser humano, ¿no? Pero como dice ahí en el ejemplo de la planta, que algo sea auténtico, verdadero, no necesita que tenga que prestarnos ningún servicio. Es verdad que una planta nos puede servir para curarnos, pero la verdad de una planta no está en la utilidad, en la cura que nos ofrece, sino en la propia esencia de la planta, ¿no? No en el beneficio que nosotros nos pueda reportar, ¿no? Vale, y seguimos la explicación de este texto.
Bueno, la verdad entonces para Nietzsche sería algo que incomoda a la mayoría de los espíritus, no sería algo útil, no sería algo consolador, al contrario, sería algo incómodo, sería algo duro, ¿no? Que no trae consuelo alguno, sería incluso algo, como dice ahí, incluso inhumano, frío, ¿no? Y así es como la entiende Nietzsche, como algo que no es consolador. Y por eso, dice él, estaría dirigida la verdad a almas fuertes, desinteresadas y alegres. Y aquí nos pone el prototipo de un pensador que tiene ese tipo de alma, que sería Aristóteles. Aristóteles, que es alguien que buscaba la verdad por sí misma y no como un consuelo. ¿Por qué Aristóteles? Y por ejemplo no Platón, pues porque en el caso de Aristóteles se trata de un filósofo realista que solo admite la existencia de una vida humana finita y mortal. Él no cree en la inmortalidad del alma, a diferencia de Platón, y además dentro de un mundo material o de los sentidos, que era el único que reconocía existente Aristóteles, y no un mundo diferente, que sería el mundo de la idea, que Aristóteles pues no contempla, ¿no? Por tanto, Aristóteles sería el ejemplo de ese alma fuerte y desinteresada que busca la verdad por sí, ¿no? De por sí. Bueno, en cambio, las almas enfermas, para Nietzsche, pues no buscan realmente la verdad, sino un remedio, una cura. Por ejemplo, la creencia en la inmortalidad sería verdadera, pues porque nos cura de ese temor a la muerte o a la desaparición que trae la muerte. Por eso dice también, cuando las almas de los griegos cayeron enfermas, es decir, se debilitaron, necesitaron consuelos, pues sus dioses, que eran fuertes y guerreros, pues entraron en crisis, ¿no? Es decir, eso sería lo que él llamaría el ocaso de los dioses, ¿no? Que sería la crisis de los propios dioses, que ya no servían para el hombre enfermo, que ya no buscaba en la verdad, pues, eh, la verdad buscar la verdad por sí misma, sino como un consuelo para su vida. Muy bien. Esa sería la explicación de este largo texto para quien existe la verdad. Bueno, vamos a seguir con el tema de la verdad con un texto un poquito más corto, que es el del parágrafo 507 y que se llama Contra la tiranía de lo verdadero. Y dice lo siguiente: aunque fuéramos lo bastante insensatos como para considerar verdaderas todas nuestras opiniones, sin embargo, no dejaríamos que fuesen únicas. No comprendo por qué hay que desear la omnipotencia y la tiranía de la verdad. Me basta saber que la verdad posee un gran poder. Pero es preciso que pueda luchar, que tenga una oposición y que de cuando en cuando podamos descansar de ella en lo que no es verdad. De lo contrario, lo verdadero se volvería aburrido, trivial y sin gusto alguno, y haría que a nosotros nos pasara lo mismo. Bueno, este es el texto 507, en el que, como vemos, Nietzsche llama insensato al que defendiera, a la persona que defienda, el monopolio de la verdad o la tiranía de la verdad, pensar que uno está en posesión de la verdad absoluta, ¿no? Porque en realidad para Nietzsche, si recordamos, la verdad es simplemente una interpretación de hechos y depende de una perspectiva particular. No podemos intentar tener toda la verdad ni el monopolio, ¿no? Por tanto, eso sería la tiranía de la verdad. Por tanto, aunque la verdad no es omnipotente, es decir, no lo puede todo, no, reconocemos que al menos tiene un gran poder. ¿Por qué? Pues porque detrás de cada verdad hay una voluntad de poder. Una voluntad de poder que para crecer, para superarse, pues necesita crear una nueva interpretación del mundo. Entonces, esa nueva interpretación, esa nueva verdad, pues tendría como motivación a la base de ella, pues una voluntad de poder, una voluntad digamos, de imponer una interpretación del mundo determinada. Pero esto es cierto, ¿no? Pero sin embargo, las verdades, digamos, están en mutua competencia. Por eso cada verdad, para hacerse valer, es decir, para justificarse, pues debe luchar, debe oponerse a otras verdades que entran en rivalidad y en confrontación con ellas. E incluso, dice Nietzsche, de vez en cuando descansar o rendirse a la no verdad, ¿no? Es decir, no intentar siempre tener la clave de la interpretación del mundo
y reconocer, pues, digamos, las limitaciones de que no somos capaces de alcanzar esa verdad, ¿no? Entonces, rendirnos a veces a la no verdad, es una especie de modestia y reconocimiento de los propios límites. Y eso es lo que podemos sacar de este texto contra la tiranía de lo verdadero. Bueno, vamos a ver un texto más sobre el problema de la verdad y ya pasamos al segundo problema, que es el problema del conocimiento. Bueno, en este otro parágrafo, el 424, pues se habla de que la verdad necesita del poder. Ese sería el título de este otro parágrafo, que dice: por sí misma la verdad no es de ningún modo un poder, pese a lo que acostumbra decir el ilustrado melindroso. Por el contrario, necesita que el poder se ponga de su parte o ponerse ella de parte del poder, ya que de lo contrario perecerá siempre, morirá siempre. Esto ha quedado demostrado más que suficientemente. Bueno, ese sería el texto, el 424, en donde en realidad Nietzsche vuelve a insistir otra vez, como veis, en la relación entre verdad y poder, ¿no? Y nos dice en este texto que la verdad por sí misma no es una forma de poder. A pesar de lo que digan, pues esos ilustrados, esos eruditos que viven de ella, que viven de la verdad, y la defienden con modales exquisitos, estudiados, por eso le dice melindrosos. Los melindres precisamente, pues es esa manera, esos modales refinados con los que estas personas defienden pues esas verdades. Pero la verdad no es una forma de poder. La verdad en realidad solamente es un instrumento que se puede poner al servicio o que se debe poner al servicio del poder. O bien el poder se vale de la verdad o la verdad se vale del poder. Y esto para poderse imponer como verdad y para no desaparecer, para no morir. Y para ello debe aliarse la verdad con la voluntad de poder, o bien de un individuo que intenta imponerla, que intenta hacerla valer en el mundo, o bien con una sociedad política o con un Estado, ¿no? Pero siempre tiene que aliarse con el poder, pues para salir adelante. Pero por sí misma no es un poder, es un instrumento del que se vale el poder. El poder no es entendido en sentido negativo, sino simplemente el poder en el sentido de poderse, digamos, de una voluntad que hay detrás de esa verdad para imponerse en el mundo, ¿no? Para justificarse y hacerse fuerte. Muy bien, y ya pasamos al segundo problema, que es el problema del conocimiento. Y vamos a ver un texto muy corto, pero significativo, ¿no? Que es el 297, y que se llama Corruptible. Muy breve, dice lo siguiente: el modo más seguro de corromper a un joven consiste en instruirlo para apreciar más a los que piensan como él que a los que piensan de otra manera. Ese es el texto, ¿no? Bien, ¿qué podemos decir de este texto, que es el 297? Bueno, pues este texto nos recuerda, en primer lugar, uno de los motivos de la condena a Sócrates, que era precisamente la corrupción de los jóvenes, ¿no? El otro motivo era introducir nuevos dioses. Pero aquí está hablando de la corrupción de los jóvenes. Y aquí nos dice Nietzsche: ¿qué habría que hacer para corromper a un joven? Pues bastaría con adularlo, con hacerle la pelota, ¿no? Enseñándoles a admirar solo a los que le dan la razón, solo a los que piensan como él. Pero esto en realidad supondría dejarles caer en lo que antes criticaba Nietzsche, en esa tiranía de la verdad, y de esa manera volverlos insensatos, volverlos soberbios, pensar que están en posesión de la verdad. Si solamente hacemos que admiren a los que le dan la razón, ¿no? Hacemos que sigan a los que le dan la razón. Eso no sería sino una manera de volverlos insensatos, necios, ¿no? Y además, en cambio, esto tendría el inconveniente de que despreciarían a los que piensan de modo distinto a él, que son precisamente los que les podrían ayudar a poner a prueba sus propias opiniones, para aquilatarlas, para reforzarlas, para darle más argumentos o incluso para cambiarlas si fuera necesario, ¿no? Bueno, y eso sería lo que aquí nos plantea Nietzsche, ¿no?
Por tanto, esto también es como una cura de humildad, ¿no? Ante este querer llevar la razón que es propio del insensato. Bueno, esto sería ya aquí el problema ya sería el conocimiento, no tanto la verdad, sino el conocimiento, ¿no? El conocimiento y la manera en que se puede corromper a través del conocimiento a un joven cuando se le da la razón en todo y no se permite que contraste su opinión con otras diferentes. Bueno, el segundo texto que vamos a ver del conocimiento es el 543, que se titula No convertir la pasión en un argumento de verdad. Y dice lo siguiente: a vosotros, hombres de buen talante, incluso nobles fanáticos, yo os conozco. Queréis tener la razón. Fijaros, otra vez insiste en lo mismo, ¿no? Queréis tener la razón delante de nosotros, pero también y sobre todo delante de vosotros mismos. Y una mala conciencia, sutil e iracunda, os impulsa frecuentemente contra vuestro fanatismo. ¡Qué ingeniosos os sentí entonces para engañar y adormecer vuestra conciencia! ¿Cómo odias a los honrados, sencillos y limpios de corazón? Fijaros que aquí se dirige directamente a cada una de esas personas, ¿no? Ese conocimiento mejor, cuyos representantes son ellos, y cuya voz oís dentro de vosotros mismos, dudando de vuestra conciencia. Tratáis de hacerlo sospechoso bajo los nombres de mala conciencia, de enfermedad de la época, de negligencia en los cuidados de vuestra propia salud espiritual. Y continúa. Llegando al extremo de odiar la crítica, ¿veis? La ciencia, la razón. Necesitáis falsificar la historia para que ésta os dé la razón. Negar virtudes para que hagan sombra a las virtudes de vuestros ídolos y de vuestro ideal. Donde haría falta argumentos racionales, colocáis imágenes llenas de color, fuerza y ardor en la expresión. Niebla plateada, noches de ambrosía. La ambrosía era el alimento de los dioses, ¿no? En verdad sabéis iluminar y oscurecer con luz. Bueno, es un texto muy misterioso, poético, tiene unas notas poéticas, pero con mucho contenido, ¿no? Vale, ese es el texto 543. Bueno, en la misma línea del texto anterior, fijaros, está que también está denunciando a esos nobles fanáticos, ¿no? Que quieren siempre llevar la razón y que serían también los insensatos, ¿no? Sería el resultado de esa educación corrompida, ¿no? que critica Nietzsche en el texto anterior. Quieren llevar la razón, pero realmente se engañan a sí mismos, no engañan a nadie, y se engañan a sí mismos porque están adormeciendo su propia conciencia, porque no son críticos, no están despiertos, ¿no? Ni siquiera ellos se dan cuenta del engaño. Y aquí hace referencia Nietzsche a la voz de la conciencia de la que habló Sócrates. Y que Nietzsche en realidad interpreta esa voz de la conciencia como una especie de voz de autosospecha, de mala conciencia, ¿no? Y eso frente a las personas que define Nietzsche con términos casi evangélicos, a los sencillos y limpios de corazón, ¿no? Frente a esa sencillez y a esa limpieza de corazón, Nietzsche antepone, pues esa sospecha que hay interior, ese sentido de culpa, esa mala conciencia que tienen esas personas que quieren llevar siempre la razón, ¿no? Y continuamos. Y denuncia también a estos fanáticos por dos motivos, ¿no? Porque estas personas odian toda crítica o oposición que venga de la razón y de la ciencia. Por tanto, como vemos aquí, nuevamente no quieren contrastar su opinión con otras diferentes, sobre todo cuando son racionales y vienen de la ciencia. Ellos se basan en imágenes, en la pasión, pero no tienen argumentos racionales, por tanto odian toda crítica racional o que se haga desde la ciencia, y además porque necesitan falsificar la historia para que ésta les dé la razón. ¿Aquí a qué se está refiriendo Nietzsche? Pues se está refiriendo, creo yo, a dos cosas. En primer lugar, a la metafísica occidental,
que ya en otra obra, por ejemplo, El crepúsculo de los ídolos, consideró como la historia de un error, el pensar que hay dos mundos y que hay un mundo superior a este en el que vivimos, pero también a la moral cristiana, que niega las virtudes de la moral de señores para someterlas a los ídolos, a sus ídolos y a sus ideales propios de la moral de esclavos. Por tanto, también aquí se reinterpreta la historia, se falsifica la historia, se resignifica, pues para darle la razón a estos fanáticos, ¿no? A estos nobles fanáticos de los que habla Nietzsche. Bueno, todas esas tradiciones culturales fomentaron, por tanto, una verdad falsificada y califica la labor de esta gente como con un oxímoron. Recordad que el oxímoron es una figura retórica que enlaza dos conceptos opuestos, en este caso dos verbos. Dice que estas personas saben oscurecer con luz, es decir, oscurecen iluminando. ¿Cómo puede ser esto, no? Entonces, por eso es un oxímoron, porque hay una contradicción, pero lo que viene a decir es que la luz que ellos quieren aportar con su conocimiento, en realidad es otra forma de oscuridad, otra forma de ignorancia, ¿no? Por tanto, con la apariencia de la luz, ellos en realidad están oscureciendo, por tanto, introduciendo la ignorancia al resto de la humanidad, ¿no? Muy bien. Y ahora vamos a ver un texto, creo que con esto acabamos. No son los últimos, pero es un texto muy bonito, un texto poético, que se llama De la Compañía de Pensadores, que es el 314. Y dice lo siguiente: en medio del océano del devenir, nosotros, aventureros y aves viajeras, nos despertamos en una pequeña isla, no mayor que una barquilla, y miramos por un momento en torno nuestro, con toda la prisa y la curiosidad que nos son posibles, pues un golpe de viento puede arrastrarnos de repente, o una ola puede barrernos de la pequeña isla sin dejar el menor rastro de nosotros. Pero aquí, en este estrecho espacio, encontramos a otras aves viajeras y oímos hablar de otras más antiguas, y así disfrutamos de un delicioso minuto de conocimiento y de comprensión, entre mutuos gorjeos, trinos, agitando alegremente las alas, mientras nos aventuramos con nuestro espíritu hacia el océano, y no con menos orgullo que el mismo océano. Bueno, este texto 314, aquí Nietzsche utiliza imágenes o metáforas poéticas, es un texto, como he dicho, muy literario, para hablarnos de los genuinos pensadores frente a los fanáticos que vimos anteriormente. Y de él dice varias cosas, ¿no? Utilizando esas metáforas. Son aves viajeras. ¿Por qué? Pues porque se aventuran en la constante búsqueda de la verdad, están siempre de aquí para allá, ¿no? Y buscan estabilidad y la encuentran, la estabilidad frente al devenir del inmenso universo, es decir, del océano, frente a ese cambio continuo del universo que compara con el océano, encuentran la estabilidad en la pequeña isla de su vida. Es como una pequeña islita que está ahí en medio de todo ese universo que está en continua transformación. Y de esa pequeña isla pueden ser expulsados en un momento, en un instante, por un golpe de viento, por una ola. Aquí se está refiriendo a las adversidades fuertes de la vida. ¿Podría ser la muerte de Dios? Pues sí, eso también sería un golpe muy fuerte, ¿no? Que nos borra como seres, por lo menos nos borra el sentido de la existencia, por eso dice que también nos expulsa de esa estabilidad. Y allí en esa estrecha isla, pues se encuentra con aves más antiguas, con otras aves viajeras, que son más antiguas y por tanto tienen más sabiduría, que serían los maestros que le aportan una mayor comprensión. Bueno, ya llevamos media hora de clase, creo que lo vamos a dejar aquí. Nos quedaría pendiente un par de textos más sobre el problema del conocimiento, pero creo que con esto será suficiente. Y nos despedimos ya hasta la próxima clase y vamos a seguir con estas explicaciones, con estos comentarios del texto de Nietzsche. Vale, muchas gracias.